Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto dar inicio a esta última sesión del semestre de la Cátedra de Diseño, Arte y Ciencia. Como veníamos ya comentando en sesiones pasadas, el tema central de esta cátedra fue el biodiseño y la biocreación. Y pues es un gusto que hayamos podido comenzar con un artista como Clemencia Echeverry y cerrar con un artista como es el artista Hamilton Mestizo. Y por esa misma razón, pues tenemos hoy a nuestro vicerrector, el doctor Felipe César Londoño, quien nos va a dar pues unas palabras de saludo y también para cerrar este ciclo de conferencias. Adelante, Felipe César, bienvenido. Muchas gracias, Silvia. De nuevo, entonces, un saludo muy especial para quienes nos acompañan hoy en la sesión, en especial Hamilton. Muchísimas gracias. Es un honor tenerte como invitado de cierre en la cátedra en Diseño, Arte y Ciencia, con una temática que has venido trabajando, como sabes, como lo hemos conversado en muchas otras oportunidades, pues es para nosotros un honor porque admiramos mucho tu trabajo, lo que has venido desarrollando como artista, pero también como investigador desde tu tesis doctoral, y ahora desde la Universidad Complutense de Madrid en España. Pues qué bueno tenerte en esta conexión. Sí, para nosotros es muy significativo, pues que continúe este proceso con los estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia, pero también a partir de las alianzas que hemos establecido con Chile, con Brasil, con Argentina, con México, por supuesto también Canadá. Bueno, muchos grandes aliados que han querido continuar en esta indagación en torno a estos procesos que vinculan diferentes campos, y que nos invitan a ver el mundo en una perspectiva diferente o a enfrentar estos grandes desafíos del siglo XXI en una perspectiva pues muy situada desde nuestro territorio, pero vinculando estos grandes avances de la tecnología y de la ciencia. Entonces, nada, solamente pues agradecer la presencia de todas, de todos en este espacio durante este semestre. Y Hamilton, agradecerte por tu presencia hoy. Pues qué maravilla poder seguir en contacto desde los diferentes lugares donde tú estás ahora vinculado, donde estás desarrollando procesos académicos y artísticos, y bueno, continuar fortaleciendo estos vínculos pues que siempre nos surgen con la investigación pues en el diseño, el arte y la ciencia. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ti por continuar eh, coordinando esta cátedra que ya es ¿qué sesión me recuerdas? ¿Qué Pues corte? nosotros empezamos, Felipe, segundo semestre del 2020, del 2021, entonces 2021. ya estamos, Mm, ya cumplimos más de 4 años. Sí, sería qué maravilla. la novena corte. Sí, La sí, novena corte. Y además invitar entonces a la décima corte, que estará claro, maravillosa en los inicios del 2026. Muchas claro que gracias, sí. Silvia, Hamilton, y a No, gracias todos. a ti, Felipe, por el apoyo. Bien, entonces, como ustedes saben, parte de la dinámica que nosotros proponemos es que a partir de lecturas que sugiere nuestro conferencista, se prepara una conversación. Y para eso, pues, me quiero permitir presentarles al estudiante que se encargó de hacer toda la preparación de esta conversación, es David Martínez. David Martínez es docente e investigador y actualmente pues está estudiando el doctorado en diseño, arte y ciencia en nuestra universidad. Su trayectoria creativa y académica está relacionada con los saberes ancestrales del Putumayo, particularmente aquellos que están vinculados a la ceremonia de la ayahuasca. Es profesor adscrito del Departamento de Diseño de la Universidad de Nariño y trabaja la intersección entre fenomenología, cosmovisiones indígenas y procesos de creación contemporáneos. En su investigación está explorando cómo, desde las visiones generadas en ceremonias tradicionales, se pueden catalizar nuevos enfoques creativos, donde hay un entrelazamiento entre el diseño, el arte y la ciencia, lo cual implica pues un cuestionamiento de los paradigmas occidentales de la construcción de conocimiento. Bien, bienvenido David, entonces, adelante. Hola, buenas tardes compañeros. Muchas gracias, profe, por la invitación, por la introducción. En este momento, pues tenemos el gusto de pues,
presenciar una conferencia, la conferencia del doctor Hamilton Mestizo, la cual se ha denominado Bioelectronics, una reflexión sobre la vida y la muerte artificial. El doctor Hamilton Mestizo es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2023. Su línea de investigación hace énfasis en la creación y experimentación transdisciplinar, articulando arte, diseño y ciencia y tecnología, estudiando su implicación social, cultural y ecológica desde una perspectiva crítica y propositiva. En consecuencia, se desarrolla proyectos artísticos y de diseño donde integra disciplinas como la microbiología, la biotecnología, la ciencia ciudadana, las artes plásticas y visuales, el sonido, la fotografía y el video, el diseño, el prototipado digital y biológico, y la programación y la robótica, entre otros temas. Esta divergencia de técnicas tiene un interés particular en explorar la llamada tecnología alternativa, proponiendo otras formas de interpretación e impacto de la tecnología en la sociedad a través de visiones estéticas. Actualmente, el doctor Hamilton es profesor ayudante, doctor en el Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2025. Le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Hola David, muchas gracias por tu presentación. Bueno, para mí es un honor y un gusto y me siento muy complacido de estar aquí compartiendo proyectos y visiones en este espacio. Bueno, es la segunda vez que estoy y es un espacio que a mí me gusta mucho porque eso es un espacio en donde se genera lo transdisciplinar, que es como de donde yo he partido y donde he construido, bueno, un poco lo que les voy a contar hoy. Y me parece como muy importante tener varias visiones sobre el tema. Un poco esto de biodiseño, bioarte o bio lo que sea, tiene su base en, pues, en la reflexión sobre la vida. Y yo creo que esto está abriendo un camino de experimentación y de investigación que ha fortalecido muchísimo pues, la investigación tecnológica más allá de pues el simple uso de la tecnología o el simple uso de la ciencia. Entonces, bueno, hoy lo que voy a presentar es una serie de proyectos que han venido, que han partido de esta reflexión casi desde que me gradué. Bueno, me gradué en el 2006, hace mucho tiempo, de programa Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Y ahí, pues, aunque aprendí muchas cosas, cuando salí de la carrera, pues me puse como en un punto que no, como que no era suficiente para mí pues, lo que había aprendido y quería como explorar más. Entonces, bueno, esa es como la introducción. Si quieren, vamos con la presentación y les sigo contando, como ya con imágenes. A ver, compartir, ¿cierto? Share. A ver si aparecen. Creo que es este. Un segundo. Tengo que salir, parece ser. A ver, may not be able to record the content of your screen. Only this is quit. Creo que me tengo que salir. A ver, un segundo. Le voy a dar que sí. A ver qué pasa. ¿Qué te Creo que me tengo aparece? que tengo que salir del meeting para volver a entrar. A ver, espérate un momento. Zoom would like to record. Ah, Qué raro. ¿Quieres compartirme la presentación y yo lo voy pasando? bueno, la tengo en internet. Ok, A ver, dame un segundo. tranqui, tranqui, tranqui. Voy a intentar otra vez. Mira, ya abrió. Parece que ya está. Ahí está cargando. Sí. Súper. Sí, Aló, ya sí. sé. No tuve que salir. Era darle que la compartiese. Entonces, espera, la pongo en tamaño completo. ¿Se está viendo? Sí, sí, Vale, Perfecto. perfecto. ¿En tamaño completo? En sí. tamaño completo. Perfecto. Lo que pasa es que ahora yo no veo la presentación. Bueno, a ver, veo la presentación, pero no los veo a ustedes. Ah, ya los estoy viendo. Listo. En una cosa ahí de configuración, ordenador nuevo, vida nueva. Vale, empezamos.
Un segundillo, me pongo... ah, ok. Entonces, bueno, como les iba contando, cuando me gradué de artes visuales, fue cuando realmente empezó como mis grandes preguntas. Y aunque las artes me gustaron mucho, como aprender eso de fotografía, video, que es un poco como lo que se enfatiza el programa, pues quería como meter más cosas, no sé, tenía como una sed de conocimiento de otras disciplinas porque no sentía que el arte fuese suficiente. Entonces empecé a leer y a enterarme un poco, a buscar en la historia de la ciencia y a buscar en, pues, en la historia de la ciencia y la tecnología algunas visiones o cosas que me pudiesen empezar a dar como más agarre para mi investigación. Y es así como en estas lecturas que me encontré pues, con los principios de las relaciones entre vida y tecnología. A ver si aquí yo voy con la segunda. Estoy un poco agripado, entonces de pronto a veces suena un poco ronco, pero bueno, normal. Y me encontré con dos textos, uno del señor Luigi Galvani. Bueno, con este primer texto, el señor Luigi Galvani, en donde Galvani empezó a investigar los efectos de la electricidad artificial en nervios y músculos de las ranas. Descubrió que las descargas naturales provocan conmociones musculares duraderas, independientes de si el cielo está nublado o despejado, por lo que incluyó en su preparación para las ranas era un medio de corriente eléctrica por el que pasaba el fluido eléctrico de los cuerpos cercanos, el mecatrómetro más delicado descubierto hasta la fecha. Así había una prueba que reforzaba su teoría, una conexión entre la electricidad natural y el movimiento. En estos momentos Galvani debió sentir algo, que había descubierto algo. Quizá era la clave del movimiento, la clave de la vida. Los experimentos de Galvani inspiraron a Alessandro Volta, quien pensaba que la electricidad no provenía de los tejidos vivos de la rana, sino del contacto entre los metales diferentes unidos en un líquido conductor, como el tejido de la rana o una solución salina. Esta interpretación llevó a Volta a diseñar la primera batería eléctrica, conocida como la pila voltaica, en 1800. Eh, Aunque, bueno, estos, como veis en las imágenes, Galvani, bueno, este es el experimento que hacía, colgaba ranas y partes de seres vivos y les proporcionaba una corriente eléctrica y claro, en este momento ya sabemos que hay una relación entre lo eléctrico y el movimiento, pero en ese momento no lo era. O sea que esto despertó, a ver, voy con la siguiente diapositiva, bueno, desperté un imaginario en la época eh, en donde el hecho de la vida, ¿no? Como del revivir a los muertos o que a través de la energía eléctrica pudiese volverse a la vida, pues bueno, se volvió como una mirada de la época que inspiró pues, a- a muchos cuentos y literatura que, bueno, después en el Doctor Frankenstein pues se afianza. Este, por ejemplo, es una demostración que hizo Aldani y tuvo lugar el día lunes 17 de enero de 1803 en el Real Colegio de Cirujanos, del Royal College of Surgeons London. Allí, Aldini utilizó electricidad biometálica para electrocutar y convulsionar el cadáver de George Foster, un criminal de 26 años que acaba de ser ahorcado en la prisión de Newgate por el asesinato de su mujer y su hijo. Aldini conectó un par de varillas metálicas a la parte superior e inferior de la pila y procedió a usarlas, de la pila voltaica, eh, para palpar el cuerpo de Foster. Al conectar una sonda al oído y otra a la boca, la mandíbula tembló y se abrió un ojo. Eh, pero el resultado más espectacular se produjo cuando Aldani introdujo una de las sendas en el recto. El cuerpo de Foster sufrió convulsiones y sus brazos volaron hacia arriba. A los espectadores les pareció que el muerto estaba a punto de ponerse de pie. Por supuesto, no hizo nada parecido,
pero para el público fue algo muy novedoso y se interpretó en muchas perspectivas, hasta al punto de inspirar la novela de Mary Shelley, Frankenstein. Los efectos del galvanismo eran bien conocidos por Mary, la autora de Frankenstein, como lo relata en la introducción en sus conversaciones con Lord Byron, y dice: tal vez un cadáver pudiese ser reanimado. El gabaldismo había dado una señal de tales cosas. Tal vez las partes componentes de esta criatura, de una criatura, pueden ser fabricadas, reunidas y dotadas de calor vital. Eh, y bueno, es el llamado Prometheus moderno. Pues bueno, ya saben un poco cómo, de qué se trata la historia, de un muerto que es revivido a partir, bueno, un ser que es revivido a partir de la unión de sus partes, a partir de cadáveres. Y, y bueno, así es cuando empieza ya, empiezo con la investigación. Es como la primera mirada, esto me convulsionó un poco la cabeza, ¿no? Como, bueno, Frankenstein, todo lo conocemos, pero el hecho que la electricidad y la vida estaban relacionadas. Y también el cuerpo muerto, el cadáver tecnológico, como, bueno, como yo lo llamo. Eh, Claro, empecé a imaginarme a mí mismo como un científico loco, y quería experimentar pues, con la idea del moderno Prometheus, ¿no? Del postmoderno, ahora en esta época. eh, pero necesitaba ayuda porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Necesitaba ayuda de científicos que me pudiesen orientar pues, en esta locura. En esta época empecé a trabajar como investigador en la Facultad de Diseño y Arquitectura, y me tomé la libertad, un poco abusando de mi posición de profesor, de ir a varios laboratorios en la Universidad Javeriana. Y uno de ellos que me recibió fue el Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina. Y ahí empecé a hablar con los médicos como colegas, empezamos a hablar, les empecé a hacer preguntas, etcétera. Eh, y al final tuvimos una idea en conjunto. Bueno, el pensamiento cartesiano influye en el camino que tomaron las ciencias. En medicina, la mecánica contribuyó a poder presentar el cuerpo fragmentado, cada órgano separado del otro, especializado en una tarea. El corazón bombea, el cerebro piensa, los ojos ven, etc. Al igual que en la máquina, donde cada parte es especializada, cumple una tarea dentro de un mecanismo más complejo. Si una parte falla, se puede separar y reparar, hacer trasplantes, en el caso de la medicina. Y eso fue un poco como lo que empezamos a hablar con ellos. Y allí es donde aparecen los electrodomésticos, como un objeto con cierta manifestación de vida, por el uso de mecanismos electromecánicos para su funcionamiento. El correcto funcionamiento de los mecanismos determina el tiempo de vida del objeto, siendo en algún momento, cuando falla y toca reemplazar y reparar, un objeto muerto, un cadáver tecnológico. Em, y así fue como empezaron pues, estas autopsias a electrodomésticos. Este es profesor, que no me acuerdo el nombre, disculpe, ojalá si me ve que en algún momento me recuerde su nombre, con el que tuvimos como toda esta serie de conversaciones y llegamos, pues me prestó el laboratorio como para empezar a experimentar con estos, pues bueno, con estos performance que eran abiertos al público, y pues lo que hacíamos era tomar cadáveres de, de objetos muertos, y pues los sabríamos como se haría en una autopsia a un cuerpo orgánico. Bueno, el primero fue este, que es el legendario Betamax, el cual conocí en mi infancia en la casa de mis abuelos. Em, y aquí hay un video de otros objetos que hicimos autopsias como para que vean un poco cómo era el procedimiento.
Bueno. Ay, ahora no puedo pasar al siguiente. A ver qué pasa. Ups. A ver. No puedo seguir. A ver qué pasa. Me deja pasar a la siguiente diapo. No, A ver, un en la segundo. parte de Lo hago abajo. manualmente. Sí, Vale, aquí. Este. ok. Y otra vez presentación. Listo. Bueno, entonces esto, habían médicos y pues bueno, había gente de pues público en general y me acuerdo pues como las reflexiones de los médicos y una reflexión que bueno, pasó de lo divertido, de lo friki que podría ser estos procedimientos para los médicos como a una reflexión un poco más interesante y fue un médico que, bueno, era como el que estaba siempre un poco más apartado de la situación y un momento me dijo como, bueno, como vieron, es un poco agresivo, ¿no? Como el hecho de abrir el objeto de esta forma, ¿no? Como se abre el cuerpo igualmente. Estaba en silencio en una esquina y me dijo, perdón, pero usted está haciendo mal el procedimiento. Es más fácil si usa el destornillador, lo que me hace pensar que los médicos aún no tenemos el destornillador del cuerpo. Vamos, esta reflexión, pues bueno, me parece como muy importante y digamos que ahí fue cuando me di cuenta que de alguna forma el hecho transdisciplinar, ¿no? Como el agredir una disciplina y encajar una disciplina con otra, podían generar reflexiones desde el arte que estaban fuera de sus campos de visión. Entonces me empezó a interesar más trabajar con personas que fuesen pues, de otras disciplinas, totalmente separadas y lo más lejanas posibles de la mía. Eh, bueno, el gran aprendizaje de la experiencia es ese, ¿no? Como yo podría empezar a ser como ese catalizador entre las disciplinas. Y ahí fue cuando me empecé a llamar un artista interdisciplinar. Eh, Empecé a indagar en otras facultades, empecé a conocer más personas alejadas de mi especialidad y pues, empecé a hablar con ingenieros, con biólogos y matemáticos. Hicimos como un grupo de investigación en donde la reflexión era partida de esto que les he contado, ¿no? De cómo la vida y la electricidad y el objeto tecnológico como un cadáver podía tener como otras nociones dentro, pues, del objeto. O sea, que si el objeto está vivo y el objeto tiene una noción de vida, ¿por qué tratamos los objetos como objetos? ¿Y por qué no se le puede? Es que no me está... A ver, algo está pasando que no puedo pasar a la siguiente diapo. Otra vez. Va a tocar. Si hago esto, ¿se ve que salgo de la presentación? Sí, Esto que acabo de Sí, se hacer. ve que Vale. sales, Pues, pero pues, mira, porque aquí sí lo puedo hacer. ujú. No, hay algo raro. A ver, Interactive Mode. Ya, lo logré. Bueno, eso, lo que les estaba contando. Como, entonces, la reflexión, pues empezó a hacer esa. Entonces, bueno, continúo. Otra vez. A ver. Es que bueno, tengo un compu nuevo y no lo sé manejar. No sé qué pasa. A ver, vamos. Sí. Ya, ahora sí. Eh, Bueno, volviendo a Galvani, al principio Galvani investigó los efectos de la electricidad artificial en los nervios y en los músculos de las ranas. Eh, y esta asociación, pues empecé a verla también como en cómo estábamos construyendo los objetos, ¿no? Que también venía como de Frankenstein, que son una serie de objetos fabricados en diferentes lugares del planeta que se unen y a través de la electricidad pues, le damos vida. Eh, entonces, esta pregunta, ¿no? Como si es posible usar energía eléctrica de un ser vivo para poder dar vida a componentes electrónicos. Y la respuesta fue sí. La respuesta es sí, sí se puede. Se puede utilizar energía orgánica que pueda mover objetos electrónicos. Y ya sabemos que hay una conexión.
Entonces empecé a investigar, bueno, surgió también como en estas charlas interdisciplinares una tecnología que se llamaban las microbial fuel cells, celdas de combustible microbiana. Y esto empieza en 1911 con el doctor Popper, un profesor de botánica de la Universidad de Durham, que logra generar electricidad a partir de Escherichia coli, descubriendo que se producen efectos eléctricos en la descomposición de compuestos orgánicos. Eh, pero la Royal Society en este momento no le dio mucha, no le prestó mucha atención a esta investigación. Sin embargo, en 1931, 20 años después, Cohen atrajo mayor atención en el área al crear varias semiceldas de combustible microbianas que al conectarse en serie eran capaces de producir más de 35 voltios, algo solo con una pequeña corriente de 2000 amperios, creando una batería orgánica, quizá la misma que usa el coche de Volver al Futuro. Así podemos observar una serie de científicos que empezaron a trabajar con esta idea en el siglo XX, que han estado investigando en cómo se puede lograr esta batería orgánica, una batería que genere su energía eléctrica a partir pues, de compuestos orgánicos y de vida orgánica. Y esto es lo que se conoce como las microbial fuel cells. Eh, bueno, antes de continuar con las microbial fuel cells, bueno, estas son como las investigaciones. La última es del doctor Logan, que se acerca más al concepto que yo empecé a trabajar. Pero bueno, antes de seguir con esto, voy a introducir un proyecto que se llama Electricium Bitum. Este proyecto parte de la cibernética, una rama de la ciencia que empecé a estudiar en ese momento, y resalta la idea que la máquina, a través de este modelo, adquiere la capacidad de guiar su propio destino a través de sistemas de retroalimentación, donde podemos retomar las primeras ideas sobre la inteligencia de la máquina, aunque también como un sistema de pensamiento que influye en las relaciones que establecemos con el medio y con nosotros mismos. Aquí empieza conceptos como el autómata o la inteligencia artificial o el ser que se mira a sí mismo. Esto significa el cyber. Es el timón. Entonces, si un objeto electrónico se puede guiar a sí mismo, tiene una noción de inteligencia o de vida. Esto se traduce en el autómata. El autómata moderno existe en la misma modalidad que los organismos vivos, recordando que para Descartes los animales no tenían ánima y eran autómatas mecánicos, más parecido a una licuadora. Y por consiguiente, las consideraciones de Bergson no excluyen que el modo esencial de funcionamiento de los organismos vivos sea el mismo que de esta clase de autómatas. Eh, Esto es un loop cibernético, ¿cierto? La fórmula con la que pues los sistemas electrónicos o computacionales, porque aquí ya empieza la rama de la computación con la cibernética, se guían a sí mismos. Entonces, con este proyecto, ya pasé como de lo interdisciplinar a lo transdisciplinar. O sea, lo interdisciplinar no solamente, bueno, lo interdisciplinar en donde ramas del conocimiento pues establecen un punto de convergencia, pero donde se mantienen separadas. Pero con lo transdisciplinar, estas barreras, estos bordes, cada vez son más difusos, lo que enriquece la investigación tanto científica como artística, como pues, desde el diseño. Este es el modelo de Electricium Bitum. Electricium Bitum, bueno, es un proyecto eso que parte de varios autores transdisciplinares, que propusimos un modelo cibernético en donde el funcionamiento de ese modelo cibernético partía de microbial fuel cells, y ese microbial fuel cells, la producción de esta energía eléctrica alimentaba un sistema electromecánico
el cual alimentaba a las bacterias y las mantenía con vida. Entonces, este sistema o este cyborg, este sistema de computación, era un sistema en donde si la vida, o sea, si el sistema computacional, si el cyborg lograba su objetivo de mantener a las bacterias con vida, se mantenía a sí mismo también con vida, porque en el momento en que las bacterias morían por negligencia misma del sistema, pues el sistema muere. Entonces es aquí donde entra la reflexión también sobre la muerte artificial. ¿En qué momento este tipo de organismos o de dispositivos híbridos entre lo biológico y lo mecánico tienen un periodo de vida? Eh, de esta forma un grupo de personas se sumaron a este proyecto de transdisciplinar. También, bueno, entra, como ven, pues en este modelo la complejidad empieza a ser un concepto muy importante también en este tipo de proyectos, porque solo a través de la complejidad es que el sistema se mantiene a sí mismo. O sea, el objeto no, como en autos electrodomésticos, que era como no, okay, cosas separadas, ¿no? Como el motor, el switch, etcétera, están unidos para que se mantengan. Aquí no pasa, aquí el sistema tiene que estar totalmente en concordancia consigo mismo. Entonces, Electricium Bitum, ya como proyecto de diseño, este proyecto, bueno, ganó un incentivo de producción de la Fundación Telefónica en 2009 y propone un artefacto cotidiano cuya vitalidad es provocada por una colonia de bacterias que producen la energía suficiente a partir de la descomposición de la materia orgánica para proveer un computador con un programa evolutivo y autónomo, un sistema electromecánico y una serie de sensores. Eh, Estos sistemas están encargados de mantener las condiciones necesarias en el medio para que las colonias de bacterias puedan emerger y mantenerse con vida. Por medio de una interfaz, este objeto nos comunica sus necesidades metabólicas, que en este caso son desechos orgánicos, como si fuese una mascota. El objeto de esta máquina es que sea capaz de suplirse a sí misma la energía eléctrica. Este es un apartado como del proyecto, o sea, lo voy a leer. En ese sentido, la Electricium Bitum, que es como se llama el objeto, es un ensamble natura artificial, donde se enfatiza en la reflexión sobre la simbiosis entre lo natural y lo artificial, lo orgánico, los agentes inteligentes y lo mecánico, donde entre lo natural y lo artificial se establece una relación de asociación y cooperación mutua, del cual emerge un sistema vivo complejo. Esto bajo una estructura de lógica biológica y artilógica que converge en un intercambio, en un intercambio de procesos energéticos como un sistema natural artificial, donde cada cual otorga al otro lo necesario para permitir su permanencia individual. Y este beneficio mutuo, para quien también es al mismo tiempo la falla de alguno de sus sistemas, lo lleva a una muerte lenta. Bueno, ese es como el modelo, los modelos que están dentro del sistema, ¿no? Cómo se asocian entre ellos, es lo que les digo un poco sobre la noción de complejidad en el momento de construir pues un objeto de este tipo. Bueno, volviendo a la experimentación, eso, ganamos el concurso y pues bueno, empezamos con una experimentación y lo primero fue, bueno, trabajar con las microbial fuel cells. La Macrobial Fuel Cells, como ya les mostré, pues bueno, hay como una investigación bastante larga, pero en el 2006, un artículo del doctor Logan establece de la Universidad de Pensilvania, establece los fundamentos claves para entender este sistema. A ver, voy por aquí, que es el artículo. Entonces él hace una serie de experimentos, como de varias formas en que se puede producir esta pila orgánica. Eh, y bueno, pues lo primero fue hacer un objeto sencillo, DIY, eso era como un poco lo que queríamos, algo que pudiese ser replicable. Y este objeto, a ver,
Aquí está. Esto fue un poco los experimentos. Esto lo hicimos en la Facultad de Biología. Utilizamos igual que en 1911, también como para tener esta referencia con la historia científica, utilizamos la Escherichia coli para hacer los experimentos y decidimos construir una celda de combustible microbiana. Bueno, aquí estaba asociado el departamento de biología, de bioensayos y también el departamento de física, en donde hicimos como todo el análisis de la corriente eléctrica producida por este objeto. Como les estaba contando, el objeto es DIY, o sea, la idea era que fuese de fácil réplica. Eh, y bueno, este objeto, ya un poco sacándolo como del aspecto científico que estaba llevando, decidí presentarlo en un festival festival de arte urbano. Que esto, digamos, para los científicos era algo como muy nuevo, ¿no? Como sacar también del contexto la experimentación científica, en donde casi siempre la experimentación científica son o papers o póster en conferencias y se queda como siempre como muy encerrado dentro de su propio sistema. Entonces, los convencí un poco hablando de eso, ¿no? Como, ¿qué pasa si ponemos este tipo de cosas pues en, en el mundo del arte, en donde la confluencia de personas, pues, son de todo tipo y no solamente llega la información, pues, a los científicos. Em, y también, pues, eso, como con una divulgación masiva de estos experimentos, pero también presentado como arte contemporáneo. Em, bueno, entonces, bueno, esto era como un poco, como era un festival urbano, hicimos como una especie de graffiti en el espacio donde se explicaba qué era lo que pasaba exactamente, bueno, exactamente según los papers y lo que habíamos leído, dentro de estas celdas de combustible, ¿no? Entonces bueno, aquí vemos un poco cómo pues el organismo interno de la bacteria produce una serie de compuestos orgánicos que al salir al exterior pues nos ayudan a catalizar pues esta pila. Y la producción de electrones positivos, es lo que hace que haya pues una corriente eléctrica cerrada y por tanto es una corriente que se puede medir. Em, bueno, esto también como era parte de mi investigación, pues me gustaba como ponerlo también con los estudiantes, como poner estas reflexiones con los estudiantes. Entonces, muchos de los experimentos que hacíamos en mis talleres en la Universidad Javeriana tenían que ver con eso, en cómo utilizar la materia orgánica, cómo hacer una reflexión sobre lo electrónico y lo eléctrico y lo eléctrico como noción de vida y que esto pudiese entrar pues, en objetos cotidianos. Entonces, son algunos de los experimentos que hacíamos. El primero era un generador de hidrógeno, el segundo era la típica batería que se hace con patatas y con otros organismos. El tercero era producir remolacha con remolacha para producir una especie de biodiesel. Y el último, que es como un muñequito, este era para que los niños tuviesen como pudiesen comprender un poco de dónde viene la energía eléctrica. Entonces era un muñeco que ellos tenían que cargar todo el día, ponerlo en la luz del sol, etcétera. Y bueno, por la noche se iluminaba la cabeza. Entonces era también como un objeto reflexivo, pues frente pues, a estas preguntas y pues a esta investigación. Bueno, aquí presento otro proyecto que se llama Algas Verdes. Algas Verdes comienza con la inquietud sobre los procesos bioquímicos, cómo las especies intercambian energía con el medio y otras especies y crean un equilibrio químico dinámico que se refleja en los ecosistemas. En la historia de la Tierra, las cianobacterias, algas verdes, en grosso modo, fueron las primeras en crear una atmósfera basada en oxígeno, utilizando principalmente dióxido de carbono, muy abundante en ese momento, y la luz del sol. De esta forma, y volviendo a la reflexión sobre los sistemas cibernéticos, se propuso un sistema en donde la primera entrada es la exhalación humana. El CO2 que sirve como alimento de las algas es recolectado de nuestra respiración. La entrada 2 es radiación solar
natural o artificial. La entrada 3 es, bueno, la salida, entrada 3 salida, biomasa y agua. Control de población dependiendo de la densidad de la biomasa. Y la salida 2 es oxígeno, separado por una membrana selectora. Entonces, la idea era plantear un objeto con nuestro cotidiano, con nuestras acciones. Entonces, en el momento en que respiro, acciono todo el sistema, ¿cierto? Un sistema orgánico, y era un objeto que quería mostrar eso, básicamente. Quería mostrar cómo se puede lograr este tipo de simbiosis pensando desde los objetos cibernéticos y pensando como desde un objeto cotidiano. En el Media Lab Prado, aquí en Madrid, en Interactivos 10. Interactivos fue una serie de programas que hizo Media Lab, en donde invitaban a la realización de 10 proyectos, se presentaba bajo una convocatoria pública y se realizaban 10 proyectos contando con colaboradores. Entonces, cada proyecto, más o menos la participación son entre más o menos 100 personas, 10 proyectos, 10 personas por proyecto, y durante 3 semanas se invitaba a ocupar el Media Lab Prado, que es pues un espacio de Media Lab con Fab Lab y bueno, con espacios y lugares para poder trabajar con esto y realizar un prototipo. Eh, y la idea de este interactivos era la ciencia de barrio. Entonces también cómo podíamos involucrar en este equipo de colaboración de 10 personas, poder involucrar también pues personas que estuviesen en el barrio. Entonces, más allá bueno, de lo que les conté como el objeto eh, que, el objeto reflexivo también era poder realizarlo con más personas y poderlo realizar en un contexto de creación colectiva. Entonces, investigando, empezamos con investigar cómo se podía cultivar las algas y apareció pues un objeto que se llama un fotobioreactor, que un fotobioreactor es como se llama al objeto científico pues para cultivar algas. Utilizamos sensores de CO2. Bueno, este es el equipo de trabajo con el que trabajamos. Ahí están las algas. Eh, y bueno, pues empezamos a utilizar sensores especializados de CO2, de oxígeno y de hidrógeno para ver cómo eran los cambios dentro de la atmósfera interna. Entonces, y poder observar el comportamiento de las algas, su adaptación con base en los cambios bioquímicos de la atmósfera. Utilizamos para esto Arduino, que en este momento era una tecnología bastante nueva. Y bueno, tuvimos como mucho trabajo de ingeniería porque, bueno, aunque ahora mismo muchos de estos sensores los pueden comprar por AliExpress y son muy fáciles de usar, pues en ese momento no lo sabían. La mayoría de estos sensores eran sensores que venían pues de la industria pesada de, del diseño de objetos científicos o también utilizados para la industria. Entonces también fue como un reto el poder utilizar estos sensores y pues son las primeras guías que se tienen de estos sensores, pues bueno, desde el código libre. Es decir, que los planos, los montajes, el cómo lo hicimos, etcétera, pues eh, están abiertos al público. Bueno, ya volviendo al objeto, lo que hicimos fue conectar, bueno, todos estos sensores con esta complejidad que tenían, ponerlos dentro del objeto en una. Bueno, también el objeto, otra cosa que quiero resaltar es que lo utilizamos, como era de ciencia de barrio, pues intentamos utilizar cosas que encontrásemos en el barrio. Entonces, el fotobioreactor, si lo ven, pues es una serie de botellas que tienen como unas conexiones internas y genera como una atmósfera interna, que es donde están los sensores y pues se puede medir todas estas cosas. También, pues durante
durante interactivos, las algas, hicimos un mapeo en diferentes lugares de Madrid, pues buscando diferentes tipos de algas. Entonces también hubo como una exploración desde la biología, viendo cuáles de estas, cómo estas algas podían reaccionar frente a los bioreactores y a la idea que teníamos. Eh, y también dentro de la investigación, pues nos dimos cuenta en ese momento que las algas verdes estaban siendo estudiadas, o bueno, siguen siendo estudiadas por científicos y aficionados, porque la biomasa eh, tiene una gran cantidad de posibilidades. Eh, por ejemplo, con biomasa se puede producir biodiesel, se pueden producir alimentos, fármacos, entre otros productos, y además pues limpia el aire, porque transforma el CO2 en oxígeno. Entonces como que es una tecnología bastante verde, vaya su redundancia. Em, bueno, si usamos las algas em, como tecnología. Bueno, este es un poco el prototipo, lo que les estaba contando, ¿no? Los mapeos y pues la investigación sobre pues, las algas de estos entornos. Y este es el objeto final, en donde, como les estaba contando, bueno, en la pantalla se ve reflejado la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno que están en el interior, que varía siempre que alguien respira en el objeto. Y esta variación pues va cambiando, o sea, las algas van limpiando el CO2 y va cambiando la relación de CO2 a oxígeno durante el tiempo. Que bueno, igual como en los otros proyectos que he mostrado, la idea era poder acercar al público, ¿no? A través del arte, o sea, como estas investigaciones científicas y todo eso que está en un laboratorio, pues poder a través de metáforas mismas del objeto artístico, poderlo llevar a todo público, a todo tipo de público, y que se entendiese a partir pues, de un objeto cotidiano. Eso es como una idea que reitero y pues voy a seguir reiterando hasta el final. Bueno, este es otro proyecto que se deriva de algas verdes que estaba construyendo. Eh, También, bueno, aquí, bueno, pongo esta pregunta: ¿cómo los procesos biológicos y la naturaleza pueden generar simbiosis con la tecnología y los seres humanos? Esa fue como la pregunta fundamental y como uno de los descubrimientos con el proyecto de algas verdes, la idea de simbiosis, ¿no? Cómo el hecho de utilizar seres vivos, que también he visto mucho en la cátedra, es una pregunta que tenemos todos y todas los investigadores, ¿no? ¿Cuáles son también los límites que tiene pues, lo vivo cuando empezamos a utilizarlo, ¿no? Como, bueno, por un lado, como se abre un debate ético del uso de los seres vivos en los laboratorios, ¿no? Ya sabemos la triste historia de los monos, etcétera, usados en farmacéutica, pero ¿también las algas entrarían dentro de esta lógica? Bueno, ahí lo dejo como pregunta para que lo pongamos después, para que lo hablemos después. Pero también entra esto de la simbiosis, que yo creo que pone un punto pues en el biodiseño, y es que no solamente se están generando objetos para que sirvan al ser humano, sino que también son objetos que en su idea de simbiosis entran a formar pues una complejidad, ¿no? Una complejidad de relación entre varias especies. Eh, bueno, todos esos son como reflexiones que van saliendo como de la investigación. Entonces, Algas Verdes, la segunda versión, la hicimos en Bogotá, en un espacio que se llama Tecnoparque en el SENA, donde la idea era trabajar esto, trabajar como la simbiosis entre tecnología, naturaleza y los seres humanos, materializado en un uso que se pudiese dar en la arquitectura. La primera idea era poder hacer limpiadores de aire que fuesen orgánicos, bueno, utilizando las algas, y que pudiesen ayudar con procesos de limpieza del aire pues, en las ciudades y en los espacios humanos. A ver. Bueno, esto, lo que les digo, fue con Tecnoparque, Sena y con Plataforma Bogotá.
que empezamos por ambos lados, o sea, como desde Tecnoparque Sena, un poco desde lo técnico y lo científico, y con Plataforma Bogotá, pues desde lo artístico y en la relación que nos interesa de arte, ciencia y tecnología. Entonces, Plataforma patrocinó este proyecto y empezamos a realizar el segundo prototipo. Igual como había aprendido en Media Lab, pues mi interés, además de construir el prototipo con científicos, era poder vincular más personas dentro del proceso. Entonces se sumaron estudiantes y se sumaron como personas cercanas al Tecnoparque, pues para construir este objeto. Eh, bueno, también la idea era, igual que en Media Lab, utilizar materiales que fuesen reciclados, que esto no tuviese tampoco un peso de carbono más, sino que con cosas que ya estuviesen realizadas, pues pudiésemos construir este prototipo. Así que empezamos a utilizar tubos de neón, lo que ven ahí en verde son tubos de neón que los desarmamos, claro, utilizando sus debidos protocolos porque tienen, pues son contaminantes, no tienen mercurio y más cosas. Pues los abrimos, los limpiamos y los utilizamos como fotobioreactores. Y el alga que utilizamos, pues de clorera. Entonces, en este prototipo, un circuito electrónico controla el tiempo de ingreso del aire al ambiente a través de un compresor y genera burbujas aleatorias que nacen del fondo del bioreactor cada 10 minutos. La especie crolera utiliza el dióxido de carbono almacenado en el agua y transmitido con las burbujas como parte de su metabolismo y así obtiene la energía para ellas. Y bueno, esto a partir de la radiación solar. Luego, como residuo, suelta moléculas de oxígeno de nuevo al aire. Eh, en el espacio de plataforma, bueno, este es el prototipo, el primero se expuso en Maloca, estuvo unos días expuesto y ya en Plataforma Bogotá hicimos pues un segundo bioreactor que convivió con el espacio de la casa de plataforma, que era un espacio expositivo y bueno, de Media Lab. Que esto, bueno, también para mí fue como una noción muy interesante porque fue llevarlo realmente a la propuesta que habíamos dicho que era arquitectónica, pues llevarlo a la arquitectura y probarlo desde ahí. Entonces, como decía la teoría, y aquí se probó, las algas empezaron a consumir el CO2 del ambiente y empezaron a generar oxígeno y de esto resulta pues una materia que es la biomasa. Entonces las algas empiezan a crecer y empiezan a producir como una especie de pasta, que es pues ya su residuo orgánico. Y esta biomasa pues puede ser usada para muchas cosas. Yo básicamente empecé a acumular biomasa pensando en utilizarla para generar energía eléctrica. Y aquí es donde nace el proyecto Algae. Eh, bueno, en paralelo con ese proyecto, pues seguí trabajando con todo lo que les he contado de la investigación sobre bioelectrogénesis. Pero bueno, ahora he establecido con métodos desde un Media Lab, es decir, desde el hacktivismo, el código abierto y el prototipado digital. Eh, entonces, eh, el- la celda de combustible esta vez fue construida utilizando un juguete, que es un juguete científico que bueno, lo pueden comprar, que es un juguete que utiliza hidrógeno para mover un carrito. Entonces lo que hicimos fue comprarnos este juguete porque las celdas de combustible de hidrógeno se pueden adaptar a las celdas de combustible microbianas. Entonces, utilizamos, lo desarmamos, sacamos sus componentes y, y empezamos, bueno, a hacer experimentos, a desarrollar circuitos eléctricos donde pudiésemos mirar lo que estaba pasando en el interior. Empezamos a ver cómo esta biomasa, eh, los componentes orgánicos de la biomasa efectivamente podían producir energía eléctrica en su descomposición a través de procesos anaeróbicos. Y
Y bueno, entonces empecé a trabajar ya con este proyecto. Este es como el resultado. Lo que hacía el objeto era que él, producía un sonido con la energía que estaba creando, producía un pequeño pulso que era el resultado pues, de los procesos que estaban pasando por dentro. Entonces era un poco como retomando la idea de Electricium Bitum, en donde o sea, la electrónica y como todos los componentes de este objeto se relacionan entre sí con un objetivo que es mostrar el mismo proceso. En este caso a través de un pulso, un sonido electrónico. Con esta idea empezamos ya a modelarlo, cómo hacerlo, o sea, cómo pasar como del prototipo, ¿no? De esto así con cables y tal, a ya un objeto de diseño. Entonces, esto lo hice en el Hackspace en Londres y lo que hicimos fue utilizar impresión 3D para hacer todos los componentes y hicimos este objeto que tenía como el mismo principio del anterior, pero bueno, ya con una carcasa pues que digamos que ya lo ponía al nivel de un objeto electrónico. Esa era la idea, ¿no? A través del diseño, pues ya el objeto podía entrar en un espacio cotidiano y producía el mismo efecto. La vida que estaba en su interior, pues se podía escuchar a través de un pulso, ¿no? También el pulso como metáfora pues, de la vida, ¿no? La vida es un pulsar, la vida es eléctrica, ¿no? La vida está pasando y pues esto lo que refleja es a través del sonido, esa vida que está pasando en su interior. Y también vuelvo a lo mismo de la muerte artificial, ¿no? Mientras que el periodo de los microorganismos, su periodo de vida es estable, pues hay sonido. Ya cuando no hay vida en el objeto, pues ya no funciona. Y bueno, ya por último voy a hablar del ecolocalizador. El ecolocalizador fue hecho en colaboración en 2015. Hizo parte de la residencia Diseño más Creación del Festival de la Imagen en Manizales y fue realizado en los laboratorios de diseño de la Universidad de Caldas. Em, bueno, el Festival de la Imagen ya, bueno, todos lo conocemos muy bien, pues es un espacio que ha reflexionado desde sus inicios, desde la cultura digital, el diseño y la relación entre arte, bueno, ciencia y tecnología. Y bueno, esta beca de diseño más creación, pues tenía como todos estos objetivos. Bueno, la propuesta fue elegida, el ecolocalizador, para que pudiese ser producido y durante un mes pues fui a Manizales, estuve viviendo un mes en Manizales, estuve en los laboratorios de la universidad y produjimos pues este objeto utilizando como todas las metodologías de diseño. Em, el ecolocalizador es un wearable, es un vestible, es un electrónico vestible y tiene como objeto cambiar, aumentar nuestra forma humana de interactuar con el entorno usando la especialización del sonido. Así se vuelve una especie de casco tecnológico que simula el sonar de ecolocalización utilizado por los animales, como murciélagos y los delfines, eh, destacando el papel esencial de la tecnología en la coevolución de los seres humanos y los animales. Eh, el colicualizador, ya como lo interpreto, y ya ahora les cuento un poco más esto, es un portal que dobla la percepción y transforma el entorno a un mundo que existe simultáneamente y no existe. Yo utilicé como el concepto porque también era un poco como jugar con ideas bueno, de los cascos estos de realidad virtual, ¿no? Que yo me meto en un casco de realidad virtual y a través de una tecnología me meten en un mundo, ¿cierto? En un mundo que se está siendo creado a partir de lo virtual. En este caso, el mundo es una realidad virtualizada, es un casco de realidad virtualizada, porque la realidad sigue estando allí, pero la virtualización se hace pues en el cerebro a partir de una tecnología que se llama sonido binaural. Entonces, el sonido binaural utiliza el L y el R
de los audífonos para generar una especie de noción de espacio dentro del cerebro. Esto es neurociencia, funciona así y ya. ¿Por qué? Porque sí. Y las frecuencias, con las frecuencias se puede simular un espacio. Entonces, en este caso, pues el casco quería lograr eso a través pues, de la computación. Y aquí, bueno, la cibernética, pues la retomé como concepto para recrear esta realidad física, pero dentro de un sistema de biorretroalimentación que ejecuta un algoritmo informático en tiempo real, traduciendo los estímulos sensoriales a un nuevo lenguaje para la interpretación humana. Eh, lo que usa son unos sensores, que son sensores, estos que es, bueno, estos sensores que son sensores ultrasónicos. Uno está colocado al lado izquierdo y el otro al lado derecho de la frente. Y un microcontrolador traduce las señales entrantes en centímetros. O sea, las señales de las cosas que están al frente, puede comprender en cuántos centímetros hay objetos y el sonido binaural hace que en la mente se simule pues un espacio, un espacio real. Eh, digamos como en este proyecto, a ver, pongo otra imagen. Bueno, aquí es un poco como la construcción, lo que les decía, utilizamos como el diseño para las metodologías de diseño para llegar al objeto. O sea, yo llegué con la idea que les contaba pues de la cibernética y todos estos rollos, pero bueno, ahí llegamos a materializarlo como en un objeto de diseño, que es este es el casco. Entonces, ya lo que pasa en el interior, que es donde me parece, o sea, donde me di cuenta utilizando y viendo a las personas usar el objeto, y bueno, teniendo, bueno, con amigos mexicanos que me decían del chagual, que el chagual en México, sí, creo que chagual, sí. El chagual en México es como un animal que acompaña al chamán y que el chamán se puede transformar en ese animal para comprender la noción de la realidad a partir de otras realidades, ¿no? De otras visiones de otras especies. Entonces, un poco este casco, desde la tecnología, pues empezó a generar un estado de conciencia alterada, pues a partir del sonido donde las personas que utilizaban el casco, o bueno, que lo usan, empiezan a cambiar, o sea, uno, lo que pasa es, bueno, están con los ojos tapados, o sea, y son audífonos que anulan el ruido, entonces están en un momento en una cápsula de la nada, y estos sonidos al principio, lo que pasa en la cabeza es que no se identifica muy bien qué es lo que está pasando. Entonces el cerebro deja de tener una secuencia de pensamiento lógico, porque no puede asociar directamente con algo pues, que haya sentido, que haya visto. Entonces el cerebro poco a poco se empieza a simular, ¿cierto? Utiliza el sonido y empieza a simular la realidad. Y las personas que usan el casco empiezan a performar a partir de eso. O sea, que eso era como un poco lo que me parecía interesante, ¿no? Las personas empezaban a adquirir como una serie de movimientos y de formas no humanas utilizando el casco. Y ya después de un rato, ya como el ser, ¿no? Como el chagual, pues los había invadido y ya eran el chagual, ya cuando podían relacionarse de nuevo con el entorno, ya cuando comprendían el lenguaje, pues a nivel científico. Entonces, bueno, esto es también como otra reflexión que dejo ahí sobre el tintero, que me parece como muy interesante también, cómo poder usar pues, la tecnología para generar estos estados alterados de conciencia. Y bueno, y también un poco con los temas de David. Eh, Vale, bueno, esto es en las exposiciones, ¿cierto? Igual, lo que digo, a mí me gusta mucho pensar la circulación en el ámbito artístico para mostrar este tipo de proyectos y que haya, pues, que haya una reflexión desde el público en general. Esto es un festival gigantesco que se llama SIGGRAPH,
que lo hacen todos los años en diferentes lugares del mundo. Yo estuve invitado al de Los Ángeles de 2017 y lo interesante era, bueno, éramos varios artistas latinoamericanos que estamos presentando pues proyectos desde nuestras visiones, desde nuestras cosmovisiones. Y lo interesante era, claro, que este es un entorno de total tecnología, todo el mundo estaba con sus gafas de realidad virtual con la última tecnología. Y claro, este objeto era como el otro lado, ¿no? Como entender la tecnología desde otro tipo de lugares. Entonces, bueno, eso pues, fue muy interesante. Y bueno, con ese proyecto termino, ya dejo la chachara que ya llevo un buen rato. Y pues bueno, nos disponemos a conversar entonces. Muchas gracias. Voy a finalizar la presentación. A ver, stop share. Vale. Ah, siguen ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Qué interesante ese tema y cómo lo terminó relacionando, pues, digámoslo así, sin querer queriendo, con algo que yo he pensado desde mi investigación doctoral en relación a esas aproximaciones tecnológicas inspiradas en los escenarios de visión de las ceremonias de ayahuasca. Creo que eso me da un pie más adelante para poderle consultar, ¿no? Resultados, aproximaciones, porque el doctorado nos correlaciona mucho con investigar y crear, ¿sí? Y comprender o hacer que otras personas comprendan, ¿no? Ese tipo de cosmovisiones a través de estos ejercicios tecnológicos, pues también sirve, también vale, ¿no? Y qué bueno saber que estamos a través del arte, porque me pareció muy interesante en la conversación y en su conferencia el hecho de que todo surge desde lo artístico. Cuando usted explicaba todo esto, yo tengo un hijo de 5 años, ¿sí? Y Ujú. él recurre, porque es que es mucho del recurso, ¿sí? Recurre a diferentes elementos para crear objetos, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, el artista no deja de ser niño porque aprende nuevos elementos, nuevas metodologías, nuevas tecnologías, pero sigue creando e invitando a otros a que, entre paréntesis, jueguen, ¿sí? Ujú. Y desarrollen pues nuevos procesos y ese ejercicio interdisciplinario pues tenga una gran validez. En ese sentido, Doc, pues y continuando con el ejercicio pues, de la conferencia, ¿sí? Y del seminario, se habían enviado una serie de preguntas basadas sobre todo pues, en el tema de las lecturas relacionadas con algas verdes y de la lectura de Frankenstein. Y surge un escenario que a mí me llamó mucho la atención y es cómo esos territorios simbióticos entre arte y ciencia, ¿sí? Se correlacionan, pero dejan de lado o desplazan esa concepción ontológica que nosotros tenemos de la vida y de la muerte, ¿cierto? Ujú. Y se empieza a plantear desde un escenario artificial. Y claro, cuando yo veo una de las preguntas que me surgió a mí durante la charla fue, en algún momento, ¿no? Usted ha presenciado de pronto una autopsia, porque, o sea, fue muy agresivo, ¿cierto? El abrir el secador y demás. Y a veces uno se como que se plantea, ¿será que cuando uno ya está muerto le hacen así una autopsia y como que lo tratan así súper mal a uno, súper duro? Y fue por ahí donde usted planteó la pregunta del doctor de por qué no utilizar un destornillador, ¿cierto? En Ujú. esa práctica, ¿sí? Artística del autor relacionada con las autopsias y los electrodomésticos, se reconfigura el cuerpo tecnológico como territorio simbiótico entre arte y ciencia, invitando a una reflexión sobre estas metodologías transdisciplinarias. La ética, ¿sí? De la biocreación y la narrativa regenerativa que subyace a toda esta práctica del diseño vivo en conjunto, articulan un campo de investigación donde la vida, la tecnología y la estética se piensan como expresiones de un mismo impulso vital, abierto a la crítica, la reparación, porque pues técnicamente, claro, el doctor plantea una reparación, ¿sí? Y la imaginación de futuros sostenibles. A mí o resalto mucho el concepto de la imaginación, porque cuando uno ve
el ejercicio de la autopsia y toda esa capacidad creativa que se plantea con los diferentes prototipos que usted plantea, pues se abre un abanico de posibilidades bien interesantes que a nosotros también desde el doctorado nos permite el querer crear desde las propias investigaciones que estamos liderando. En ese contexto, ¿cómo puede la biocreación, Doc, como práctica que entrelace el arte, la ciencia, el diseño y la tecnología, contribuir a repensar esta noción de vida desde una ontología materialista en la que la materia viva y la materia técnica constituyen procesos de conocimiento y creación? Sí, bueno, yo creo que el uso del material orgánico o de materia viva o de seres vivos, con un poco de sensibilidad plantea esa pregunta. Bueno, que lo decía un poco como en la conferencia, o sea, como Ujú. el usar un ser vivo, digamos en mi caso las algas, me abrió todo un camino de pensamiento. Entonces, por un lado, veo cómo la investigación basada en la práctica, o sea que la investigación práctica desemboca una reflexión conceptual y pues bueno, una búsqueda de autores, etcétera, me ha servido a mí para poder alimentar como todo este imaginario que he creado a partir de estos objetos y también la reflexión pues sobre el uso de la vida en la tecnología, que como les decía en ese momento, por un lado me parece como que es muy bien porque yo creo que también tiene que ver con pues la evolución misma de la tecnología, o sea, la tecnología desde la cibernética que les hablaba de los años 50 hasta como se entiende la tecnología ahora, pues han habido muchos cambios, se han aparecido muchos autores y muchas teorías por el camino que refuerzan la idea que la tecnología tiene que ser algo mucho más complejo y que la vida en sí misma no es solamente un fenómeno que aparece, sino que es un fenómeno que está en relación con, pues, con muchas cosas. Por ejemplo, la teoría Gaia, ¿no? En la teoría Gaia, el planeta mismo, pues es un ser vivo. Y como ser vivo, pues se comporta, pues tiene comportamientos desde la vida. Entonces, esos comportamientos emergentes de la vida han servido como material conceptual al diseño, en donde se repiensa, ¿no? Todas estas relaciones que hemos tenido desde lo tecnológico, o sea, lo tecnológico también me refiero como algo servil, no como un objeto que está al servicio de y que viene pues pues, de la época de la Ilustración, ¿no? Fue la forma un poco de decir, bueno, bueno, como desde Descartes empieza a pensar los seres vivos como cosas, como objetos, y este pensar los seres vivos como objetos quizás está relacionado en la forma como vemos el cuerpo en la medicina, y por tanto, como todo este crecimiento de conocimiento que ha derivado a partir de la ilustración, pues en los últimos años, bueno, en los últimos 70 años, desde la cibernética se han vuelto a poner en cuestión, pero antes no se ponía en cuestión. Entonces, y fue por eso, por la aparición de la vida, por la pregunta sobre la vida. La cibernética se plantea el objeto como un ser vivo, más allá de lo que se pensaba en el siglo XVIII, que si tenían que si tenían alma o si no tenían alma. Aquí esa ya no es la pregunta, ya las preguntas empiezan desde otro lugar. ¿Tienen alma? Sí, quizá una licuadora tiene alma, tanto como un perro, un gato, como nosotros o como el planeta. Pero ahí está el punto, la complejidad, ¿cierto? Si todos los seres, si todas las cosas que manifiestan alguna noción de ánima eh, son seres vivos, por tanto nuestra relación con el mundo empieza a cambiar. Y yo creo que aquí está el punto esencial en el trabajo con biodiseño y bioarte, porque la vida ya no se deja de ver como un fenómeno apartado, sino que la vida entra en nosotros mismos, entra en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones culturales, y esto va a cambiar o está cambiando en este momento la forma como entendemos pues la realidad o como entendemos la vida. Bueno, no sé, le da muchas vueltas a la cosa, pero o sea, como cuando la vida empieza a entrar en la investigación y cuando empezamos a utilizar materia viva,
por ende empezamos a generar reflexiones que nos conllevan a lugares que aún no nos hemos imaginado del objeto, más allá del uso servil y utilitario que tenemos de muchos, pues de la mayoría de las cosas, ¿no? Vemos las cosas como cosas que están ahí para servirnos, pero ¿qué pasa si yo también les sirvo a la cosa, ¿no? Eso era como un poco lo que pasaba con algas verdes. La idea de simbiosis es como, vale, sí, estoy haciendo un objeto tecnológico que puede servir tal, con ideas desde el diseño, pero eh, el utilizar el ser vivo ya me hace pensar como, hey, un momento, esto no es tan fácil, ¿no? Como construir una licuadora y que la conecto y prende. Aquí hay otro tipo de relaciones, se establece otro tipo de relaciones interespecie que, eh, a- que es imposible ignorarlas. Y cuando estas relaciones aparecen, aparece la idea de simbiosis. Y cuando aparece la simbiosis, quiere decir que el objeto, el ser humano, la sociedad, el planeta, no están separados. Claro. Qué interesante, profe, porque, bueno, empezamos, o sea, venimos hablando en el seminario, pues, de todo lo relacionado con el ciclo de vida, sí, del producto, digámoslo así, ¿no? Esa interpretación de la vida y la muerte desde lo artificial y desde esa visión artística que usted tiene, pues a mí cuando yo miraba la autopsia, ¿sí? Me imaginaba también tornillos dentro de mí, ¿sí? O tornillos, tuercas, cables dentro de mí, y en algún momento llegué a tener una sensación de vomitar tornillos, tuercas y cables, ¿sí? O sea, era como, como analizarlo desde ese escenario. Yo soy diseñador industrial, ¿sí? Normalmente siempre he planteado, o en mi imaginario, ¿sí? Somatogénico, he planteado el hecho de reparar el producto, ¿cierto? Porque, y de hecho, por eso siempre como que recurrimos, pues es al destornillador para destaparlo, para evitar una obsolescencia programada y demás. En este sentido, comprender al producto como un elemento muerto, ¿sí? En el marco de la biocreación no es un evento pues como tal terminal, sino una condición inherente a todo sistema vivo o artificial, como usted lo acaba de mencionar dentro de este escenario sistémico. Y este paradigma nos plantea una ética del cuidado en la que la falla y la decadencia adquieren valor simbólico y ecológico, ¿sí? Porque yo creo que usted logra muy bien dentro del ejercicio artístico invitarnos a una reflexión, ¿sí? Desde eso, pues que es muy fuerte en el tema ecológico y lo simbólico, y que nos impulsa a una estética de la reparación más que de la dominación. Por tal motivo, ¿no? ¿Qué marcos plantea o qué marcos éticos, filosóficos pueden orientar el diseño de estos sistemas biotecnológicos que integren la muerte, la falla o la obsolescencia como parte de estos ciclos vitales? Sí, bueno, como siguiendo un poco con lo que estaba diciendo, me parece muy importante pensar que el objeto, o sea, que el residuo tecnológico o la muerte funcional de un objeto no es el final del objeto, pero como los objetos están planteados, pues es el final. Entonces, ahí vemos que en esta dicotomía es donde se están generando los residuos, o lo que llamamos basura, ¿cierto? La basura se genera porque los objetos terminan su ciclo de vida y los botamos, punto. Pero, ¿qué pasa si ya pensándonos de nuevo desde los materiales, desde las tecnologías y desde el uso de la vida dentro de los sistemas artificiales, el objeto pasa a otro estado? No es un residuo, sino que bueno, un poco como la vida del reciclaje, o sea, el reciclar es que se vuelven a usar las piezas, pero quizás esas mismas piezas con las que se usa el objeto puede servir para alimentar de nuevo otro sistema, ¿cierto? Que eso es lo que va el reciclaje, pero desde la materia misma del objeto, a ver, pongo como ejemplo el uso de kombucha para hacer cuero. En el momento en que el cuero muere, ¿cierto? O que el objeto muere por su desgaste, etcétera, pues el residuo es ahora el alimento para otro objeto. Y en esta simbiosis también era como, pues, cómo los objetos pueden volverse algo sistémico.
que es un poco como el planteamiento de algas verdes en la segunda fase. Mm. Es como cada fase del objeto o del proceso orgánico eh, va a servir para alimentar otro proceso. ¿Cierto? Claro, La noción de Lectitium Vitum. Si todo el sistema si todo el sistema utiliza los recursos y la energía de forma eficiente, pues el sistema se mantiene vivo. En el caso contrario, muere. Entonces yo pensaría que eso, y bueno, digamos, a mí me gustan mucho las investigaciones y bueno, lo vi mucho en la cátedra sobre biomateriales y esto pues me gusta mucho como pensar pues el cómo este tipo de biomateriales eh, no terminan su ciclo porque empiezan a alimentar otro al ser orgánico, al ser vivo. También no me acuerdo en qué conferencia hablaban pues sobre la etiqueta bio, o sea que la etiqueta bio que aparece en los objetos muchas veces no es bio porque no cumple con este requisito. Si yo mezclo cierto tipo de polímeros con materiales orgánicos, no se pueden reciclar. Entonces, ahí es donde tiene que cambiar entonces la pregunta en el momento en que empezamos a diseñar los objetos. Y ahí el biodiseño pues, se lo está planteando todo el tiempo. El- la finalización de un objeto tiene que ser el inicio de otro proceso energético, orgánico. claro que sí, sí. Usted mencionó o sea, y fue muy contundente con el término complejidad, ¿sí? Y pues se lo relaciona mucho con estos escenarios de complejidad contemporánea, ¿no? Relacionados con los lenguajes híbridos y las metodologías transdisciplinarias. De hecho, menciona al arte como un catalizador, ¿cierto? Eh, y que genera un diálogo entre saberes y es muy evidente pues con el ejercicio de algas verdes, ¿no? En biodiseño esta convergencia se traduce en prácticas que combinan la experimentación científica con la imaginación artística y la reflexión crítica. Estas metodologías transdisciplinarias permiten concebir proyectos donde los materiales biológicos y los códigos tecnológicos dialogan como agentes de investigación. Lo que nosotros notamos dentro de en su conferencia fue que aquí hay investigación, creación pura y dura, ¿cierto? Basada, pues, o atravesada por el biodiseño, que permite asumir metodologías transdisciplinarias, es decir, ¿de qué modo esta I+C o esta investigación-creación en biodiseño podría asumir estas metodologías inspiradas en el pensamiento artístico y científico pues, que desde su visión, ¿no? Del ser artista y el doctorado lo ha llevado pues a poder interactuar y a comprender mucho más, ¿no? El tema de la articulación interdisciplinaria, permite de qué modo puede permitirnos traducir todos estos saberes, ¿no? Biológicos, ancestrales, técnicos y simbólicos en prototipos vivos o especulativos, superando la dicotomía entre investigación científica y práctica estética. Sí, bueno, a ver, como la metodología y hablando del doctorado, cuando empecé a realizar mi doctorado, me basé en el Art-Based Research, que es que el arte guía la investigación científica. Y eso fue como uno de los primeros puntos que empecé a mirar, porque eh, muchas veces desde la ciencia, y me ha pasado ya a nivel personal cuando interactúo con científicos o con personas fuera del mundo del arte, ven el arte como algo utilitario de la ciencia, ¿cierto? Como necesito una ilustración, pues ¿quién lo hace? El diseñador. Eh, necesito un video, pues ¿quién me lo hace? El artista visual, ¿cierto? Pero cuando el arte empieza a ser parte de la investigación científica, la metodología de tanto de la ciencia como del arte se empiezan a complementar. Por eso también hacía esa noción, porque al principio pensaba, o sea, cuando empecé como con todas estas cosas y cuando comprendí, pues fue como bastante valioso de lo interdisciplinar a lo transdisciplinar, en donde lo interdisciplinar, las disciplinas se relacionan entre ellas, pero cada una mantiene como su campo de estudio. Pero con lo transdisciplinar empieza a pasar que el campo de estudio
y aquí entra lo complejo, las metodologías no pueden ser lineales. Claro. Entonces, yo tengo que hacer metodologías o trabajar a partir de metodologías convergentes, orgánicas. ¿Por qué? Porque en el momento en que el científico o sea, como la metodología científica que ya la conocemos, ¿no? El ABC, el A igual a C, etcétera, y el artístico, que es como, pues, no sé para dónde va, eh, convergen muy bien porque se complementan. A ver, una búsqueda artística que, digamos, yo sigo siendo, y bueno, lo pueden ver en los proyectos, yo parto de cuando empiezo una investigación pues de preguntas, igual que el científico, pero no me planteo una hipótesis, por ejemplo, sino que empiezo a hacer un desarrollo de ejercicios y de experimentos y de mezcla de técnicas que me van llevando a tener resultados, ya digamos a nivel académico. Claro. Entonces, esta convergencia de disciplinas, ¿cierto? Lo transdisciplinar lleva a que esas reflexiones se empiecen a presentar en todos los campos. O sea, las investigaciones que hemos hecho, o sea, como también puedo mostrar, digamos, esta conferencia la mostré de esta forma, pero también la podría mostrar desde un campo totalmente científico para científicos. Y la respuesta o sea, la respuesta del científico, o sea, el científico me entendería, ¿cierto? Pero si yo hago esta misma lectura a un público en general, el público no me entendería. Entonces, ahí también el arte, me gusta por eso, que el arte está expandido, o sea, el arte se piensa para que cualquier persona lo comprenda. Bueno, la mayoría del arte. Hay arte que no se comprende, Claro que sí. que también es su punto, que está bien. Pero eso, como si desde el arte el punto de partida es que cualquier persona lo comprenda, pues el análisis de los lenguajes y la forma como se muestra y las metodologías usadas tienen que partir hacia allá. O sea, tienen que ser, bueno, y también el arte como lenguaje tiene que ser lo suficientemente elocuente, ¿cierto? Con los medios que usa para que cualquier persona lo comprenda. Para mí, digamos, dentro de mi investigación es muy importante que la gente vea el objeto, lo comente, diga, le dé como un poco de la noción cuál es el objeto y que sea totalmente comprensible, sin necesidad de leer papers súper largos o de tener como todo el bagaje científico detrás. Pero eso no quiere decir que no lo tenga. Que por eso digo, si Bien, lo leo, si lo veo desde el otro lado, claro que lo tiene. claro que Pero sí. entonces, ¿cuáles son los niveles de comunicación que empezamos a establecer desde el objeto? Es que a través del objeto surgen escenarios de hibridación y de una u otra manera causan un impacto no solo en el investigador, sino también en las nuevas formas, como usted lo mencionó, ¿no? Esas formas convergentes de hacer investigación. La ciencia sigue el arte en este caso, ¿cierto? Y es interesante como usted menciona que no busco un resultado, sino que voy caminando y voy descubriendo el resultado por sí mismo, ¿sí? Creo que el ejercicio ya no solo está relacionado entre lo que puede suceder en ciencia, en arte y en diseño, sino también por ejemplo, el biodiseño como un resultado transdisciplinario, pues nos invita a nosotros a seguir indagando y a seguir descubriendo nuevas narrativas, ¿sí? Como usted lo acaba de mencionar, que adquieren un rol central como, o desde estos escenarios de mediación entre estos mundos biológicos, tecnológicos, simbólicos, ¿sí? Y estéticos, que a la vez apuestan por la vida en todas sus formas, ¿sí? Requieren de lenguajes capaces. Aquí es bien interesante este tema del lenguaje porque como que la pregunta va dirigida también, ¿no? A la manera en cómo yo me comunico con el ingeniero agrónomo, cómo yo me comunico con el experto en unas áreas que parecen ser un poco más duras, pero que cuando hay esos procesos de interacción y el artista nos invita a nosotros, ¿sí? O invita a estas otras disciplinas a crear desde un punto de vista diferente, pues yo creo que ustedes se divirtieron un montón, ¿no? O sea, en el ejercicio se nota en las fotografías un escenario muy
de estoy aprendiendo, ¿no? Estoy comprendiendo la visión del artista, estoy comprendiendo la visión del ingeniero, ¿cierto? Y aquí es importante, ¿no? La pregunta, ¿qué papel desempeña, ¿no? La narrativa, ¿sí? Puede ser visual, sonora, transmedia, ¿sí? Del discurso, del diálogo, en la construcción de esta estética regenerativa dentro del biodiseño contemporáneo, capaz de comunicar las interdependencias entre humanos, máquinas y organismos no humanos. Sí, no, totalmente. Era un poco como lo que decía al comienzo del niño. Eh, el artista busca como un niño. Sí, Entonces, las formas que está encontrando son con lo que tiene alrededor. Entonces, por un lado, desde la práctica artística transdisciplinar, el hecho de buscar en otras disciplinas y de orientar la investigación a poderse cruzar con otras disciplinas tiene que ver con ese gusto a aprender, con ese gusto a enfrentarse a retos nuevos, con ese gusto a poder crear. ¿Cierto? sí, Que crear cosas nuevas a partir de esto, pero la investigación, o sea, ya digamos, planteado desde lo académico, tiene que tener también unas nociones. O sea, digo como, vale, sí, muy bien que haya libertad y en esta libertad pues se van descubriendo cosas, pero digamos que el método es yo como artista, yo como voy tomando, eh, o sea, de lo que voy aprendiendo, cómo hago el proceso para que esa información, ¿cierto? Que yo tomo de un científico, lo pueda convertir en un objeto o en un proceso de diseño o en una reflexión artística pues, en multimedia o, bueno, transmedia. Entonces, eso eh, para mí es como súper importante. Uno, no tenerle miedo a los medios, es decir, no, si me tengo que enfrentar con un miedo, pues bueno, empezamos de cero. Yo creo que también eso es una cosa que muy positiva, digamos, ahora que dicto a personas que están aprendiendo diseño, es una cosa muy positiva que tiene el diseño, es que el diseño no le tiene miedo a las cosas. El artista un poco más, ¿no? Porque el artista muchas veces como el hecho técnico pues se le hace muy complejo. Entonces, no sé, el aprender un lenguaje de programación o el asimilar un material, el diseñador está mucho más adaptado mentalmente pues a tener estos retos, ¿cierto? Estos retos de diseño, pues así se llaman, ¿no? El reto sí, de sí, diseño. Y el científico en su investigación no quiere resolver un reto de diseño. Entonces, la investigación científica está orientada a resolver un problema dentro de sus propias lógicas y lenguajes. Por esto reitero un poco lo del lenguaje, ¿no? El lenguaje científico y el lenguaje artístico, cómo le ayuda el lenguaje artístico al lenguaje científico, porque muchas veces el científico no es que no sepa, bueno, a ver, no es que no quiera, sino que no sabe. claro. No sabe qué elementos puede usar para llegar a, pues, tanto a la comprensión de los problemas, más allá de, pues, de la investigación, y el cómo aterrizarlo, que eso también es una pregunta que surge mucho dentro de los científicos, es cómo yo aterrizo este conocimiento a algo útil. O sea, esta pregunta me ha pasado con muchos científicos, como, vale, mire, yo soy súper bueno, yo conozco muchísimo sobre este tema, pero no le veo la utilidad. Y ahí es donde el campo del diseño y del arte pues empieza a mostrar esa utilidad al científico, como, oye, pero es que esto yo creo que se puede aplicar aquí, o Claro. esto lo podemos divulgar de esta forma. Entonces Qué chévere. ahí, claro, ahí eso, o sea, como es, como la noción del eh, el arte como complementario a la ciencia se borra. El arte, y ahí podemos empezar a hablar fuera de límites, pues de la investigación, arte, ciencia y tecnología, diseño, son una sola línea. ¿Cierto? No, ya tenemos como que quitarnos esas nociones cartesianas y disciplinares, ¿no? De, bueno, si es así es arte, si es así es diseño, si es así, no, es como eh, en esta complejidad que puede volverse una investigación, tiene que verse
como un todo, no como la suma de sus partes. Profe, yo creo que eso que usted acaba de decir es una excelente, una muy buena conclusión para los que estamos estudiando el doctorado y para quienes estamos trabajando este escenario, porque qué, qué, qué difícil puede llegar a ser, ¿no? El romper esas fronteras disciplinarias, ¿cierto? En el sentido de que a veces nos encasillamos en querer seguir sintiéndonos cómodos en esos pues, escenarios en donde nos hemos formado, pero qué horizonte tan interesante es el que se apertura viendo pues, estos resultados, ¿sí? Interactuando, enseñando lo que es mi disciplina y aprendiendo lo que hace otra disciplina, porque yo asumo que sus conocimientos son mucho más amplios en relación, por ejemplo, a la programación, en relación al diseño, en relación a la agronomía, pues todo el tema de la agronomía, ¿sí? En la ingeniería. Eh, y cómo podemos, por ejemplo, llegar a entablar conversaciones que van más allá de solo nuestro primer saber, digámoslo así, o nuestras bases, porque eso nos invita a ir a explorar, ¿sí? Yo, yo me quedo con algo de su conferencia y es, o sea, la recursividad, interpretándola desde dos direcciones, ¿no? O sea, los recursos que tengo, ¿sí? A mi disposición o la posibilidad que me da también la investigación de ser recursivo y tomar un nuevo curso, ¿sí? O recursar, pues, el escenario. Ujú. Me parece que me cae muy bien la conferencia teniendo en cuenta, pues, todo lo que venimos trabajando aquí. Muchísimas gracias por su intervención, por su charla, profe. Vale, no, muchas gracias David por las preguntas y las inquietudes y bueno, lo que necesite, aquí estoy. Y también, bueno, para el resto de los doctorantes y personas que están aquí. Gracias. No, muchísimas, muchísimas gracias. Yo disfruté muchísimo. Yo debo decir que ya había visto la conferencia de Hamilton en una primera versión. Esta versión obviamente enriquece mucho, pues, todo ese proceso que ya se sabe que Hamilton lleva y que es además como muy coherente, muy consecuente con Hamilton como artista. No, muchísimas gracias. Me parece que es un cierre perfecto Muchas gracias. para lo que hablamos durante todo el semestre. Entonces, bueno, sin más cierres, nuevamente agradecerte, Hamilton, por tu compañía, por tu generosidad con el conocimiento. También agradecer a Omar David por las preguntas y también siento que fue como muy buen match entre el Mm. proyecto de Omar David y la conferencia. Creo que ojalá capitalices mucho de lo que se habló, de lo que se habló hoy. Y con eso entonces daríamos por finalizar las conferencias de este semestre. Les agradecemos mucho a ustedes su Bravo. presencia, la posibilidad de que lográramos hablar de un tema que sin duda no se agota en estas conferencias. Va muchísimo más allá, pero bueno, volveremos con otros. ¡Oh, Luisa! Hola Luisa. Volveremos con otras temáticas y ojalá. Ícaro, cuéntanos. Ícaro, ¿levantaste No, la mano? no, perdón, estaba emocionado. Esa emoción, ok. No importa, no importa, se vale la emoción. Excelente, entonces con eso, pues bueno, daríamos por finalizado por acá. Ha habido agradecimientos, muchas gracias por el espacio. No, pues muchísimas gracias a ustedes y nos veremos el otro año.